Ok, gracias. Dice en el versículo 5, Filipenses 2, capítulo 5. Les quiero hablar hoy acerca de el servicio, de una actitud de servicio. ¿Ya están por ahí? Ok. Voy a ver si se los leo en la versión, es una versión un poco diferente, pero básicamente dicen lo mismo. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Okay. Les voy a leer ahora como dicen en esta versión de acá. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por, aquí hay unas versiones que dicen, no estimó el ser igual a Dios, pero aquí dice por usurpación, no tuvo por usurpación en esta versión, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me enfoco en el número 7 que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora quiero que consideren dos cosas. Cuando dice forma de siervo, ¿qué forma tenía Jesús? ¿Qué pueden decir acerca de Jesús cuando toma forma? ¿Tomó forma de qué? De hombre, ¿verdad? De un ser humano, primeramente. Segundo, hombre. No mujer, hombre. Esto me deja a mí decir, me deja ver un poquito la idea de Dios acerca de lo que es el servicio. Tomó forma de siervo. Y se me hace interesante que creo que culturalmente, históricamente, le damos lugar o pensamos de las mujeres como que son las que sirven en el hogar. ¿Sí o no? Por lo menos en nuestra cultura. Sin embargo, aquí hace la anotación de que tomó forma de hombre. Jesús toma forma de hombre, dice, haciéndose siervo. No sé si ustedes recuerdan que hay una ocasión en donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Ok. Cuando en esta escena Jesús dice que se quita la ropa que traía, se pone una toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, dice, no sé si leer el párrafo, aquí lo tengo anotado. Lo hizo como un ejemplo. Vamos a leerlo, es Juan 13. Voy a leer del versículo 12 al 17. Dice, así que después que les lavó los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, su señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que también ustedes hagan como yo les he hecho. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán, si las ¿qué? Si las hacen. ¿Okay? Porque hay un punto importante. Muchas veces conocemos la información que Dios nos da, pero no siempre las ponemos en acción, ¿no? Está ahorita... ustedes conocen pues no sé, le dicen máxima, ¿no? Aquella máxima de Jesús, que de hecho también en algunos otros lados se la dicen, acerca de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Me estaba diciendo mi hijo Nathan, oye, pero pues si los otros me están tratando mal, ¿por qué yo les voy a tratar bien? Le dije, tienes razón. O sea, si los demás te tratan mal, de alguna manera abre la puerta para que tú los trates mal. Pero le dije, tiene que haber alguien que rompe el ciclo. Porque este mundo está lleno de gente que paga mal por mal.
Pero tenemos que haber personas que decidimos romper el ciclo. Que si te hacen lo malo, tú no respondes con lo malo. Y en el momento que lo dije, justo pensé en hace ratito que un tipo me molestó en el coche y yo lo molesté de vuelta. Y así como que... como dicen, ¿no? La palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. O sea, es una instrucción que yo le estoy dando a mi hijo, que yo tengo que vivir, que yo tengo que ejemplificar, ¿no? Algunas veces respondo bien, pero hay otras en donde no respondo tan bien. Imagínate cómo serían nuestros matrimonios si las cosas que oyéramos las hiciéramos. O sea, ¿y ustedes qué dicen? Dice el Señor Jesús. Dice, ustedes que saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Que no que las oigan, porque todos ya las oímos. Por lo menos este país, este lugar está lleno de gente que ha oído cosas de parte de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Las oyen, pero no las hacen. ¿De qué sirve oír si no haces? Hay que poner en acción lo que escuchamos de la palabra. Entonces, bueno, como parte de la lección, estamos nosotros oyendo lo que dice Dios en la Biblia, estamos leyendo, enterándonos de lo que dice Dios en la palabra. Ahora hay que ponerlo, digo conmigo, en acción. En acción. ¿Okay? Bienaventurados son si las hacen. Ahora, dice... regresando a lo que estaba leyendo en Filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, el punto que quiero tocar con ustedes hoy es, Dios quiere que seamos gente que estamos en una posición, una mentalidad de servicio. ¿De servicio a quién? Primeramente a Dios. Dios quiere que le sirvamos a Él. Posición de siervos. Y posición de siervo, ¿cómo vamos a servirle a Él? ¿No? En esas, dice Jesús, porque cuando tuve hambre me diste comer, cuando tenía frío me diste cobijo. Dice, oye, ¿cuándo te vimos con hambre, con frío, lo que sea? Dice, cuando lo hicieron a uno de ellos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿cómo vamos a servirle a Dios? Sirviéndole a la gente. Dice por ahí un párrafo, dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Si no amas a la gente que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? O sea, la posición en el corazón de una persona debe decir, yo estoy aquí para servir a los demás, no servirme de los demás, sino yo servir a los demás. Se los voy a poner así de una manera muy, muy práctica. Vamos a pensar que estamos en la oficina, estamos en el trabajo, y de repente vemos en el pasillo una basura. ¿A quién le toca recoger la basura? Di conmigo, al siervo. ¿Quién es siervo? Si te dejas. ¿Ok? ¿A quién le toca lavar los platos en la casa? Di conmigo, al siervo. ¿Quién es siervo? ¿A quién le toca lavar el baño? ¿A quién le toca ir al súper? ¿A quién le toca ir a trabajar? ¿A quién? Al siervo. Y entonces, yo creo que una intención que Dios tiene, y el ejemplo aquí que nos da el Señor Jesús, es que dado que somos hijos de Dios, dado que Él es la autoridad, dado que tenemos los recursos que tenemos que aprender que para Dios la autoridad sirve. O sea, desde la perspectiva de Dios, al momento de que Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, le estaba diciendo, miren, yo soy su Señor, yo soy su maestro, y lo dicen bien. Ahora fíjense cómo soy maestro sobre de ustedes, cómo soy Señor sobre de ustedes. No soy Señor y maestro como es el mundo. En el mundo, los que hacen la chamba son los, como le dicen aquí, los achichincles. ¿Sí? Los que ganan menos, ellos son los que hacen el trabajo, y los que ganan más son los que organizan. Y dice Jesús, ¿sabes qué? Yo no soy así. La autoridad en el cielo no es así. La autoridad en el reino es al revés. Si yo soy autoridad, yo soy el que sirvo. ¿Sirvo haciendo qué? Lavándole los pies. ¿Alguna vez han andado con chanclas en la calle? ¿Han salido a la calle en chanclas? Bueno, a mí se me dio por usar chanclas allá cuando estuve viviendo en Texas. Se acostumbra a usar las chanclas. Y usualmente al final del día las chanclas están cochinas. Y los pies también.
porque todo el polvito del que vas caminando, y más en una ciudad como la nuestra, se te empieza a pegar. Entonces se cuenta, esta parte de aquí de tu pie está más o menos, pues no sé, limpia porque está apartada del polvo, pero todo alrededor, pies, uñas, talón, callo, todo negro. Es una asquerosidad. Alguna vez me ha tocado que así voy a la calle, llego a la casa y me meto a la cama y me dice mi esposa, límpiate primero los pies. Y sí es cierto, agárrate a ver los pies. Y así como está cochino tu zapato, así estaría cochino tu pie. Se ensucian mucho. En ese entonces no tenían calzado como el nuestro. Entonces deben de imaginarse la escena de, por lo menos aquí había 12 personas al final del día, porque dice la palabra que esto lo hizo el Señor Jesús cuando estaba comiendo la Pascua, que se hacía al final del día, era la última cena, ¿no? La última comida del día. Y entonces, después de todo el día de andar en la calle, llega Jesús, se quita su ropa, me imagino para no mancharla, se pone una toalla y se agacha a limpiarle los pies a 12 hombres. Y dice, así es como quiero que vean que se ve una persona en autoridad. Estoy dispuesto, como dicen estos párrafos de Filipenses. Dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Estuvo dispuesto a no sentirse muy porque era el Hijo de Dios. A no decir, pues es que yo soy el ungido. Yo soy el líder. Entonces ustedes me sirven a mí. Ustedes hagan lo que yo les digo. Sí les decía eso, pero les decía, van a hacerlo de mi manera. ¿Cómo era la manera de Jesús? A través del servicio. Y al decir, hay en ustedes ese mismo sentir, aquí la palabra nos está diciendo, es importante que ustedes que están siguiendo a Cristo entiendan que la posición correcta de un hijo de Dios es una posición de servicio. Es importante que cuando hay un momento en el día en el que se enfrente tu realidad a una necesidad, tú estés dispuesto a decir, yo me sacrifico en favor de esta necesidad. En el momento en el que hay una diferencia, como ahorita estaba diciendo con mi hijo, hay una diferencia. Alguien te hizo un mal. Es importante que sacrifiques tu derecho a réplica, tu derecho a vengarte y decir, voy a ceder. No voy a pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque estoy en servicio. Y aquí dice, bienaventurados son si ustedes hacen estas cosas. Hay una bendición para los cuales estamos reflejando el carácter de Cristo. Parte de eso es vernos como que los que están ahí para servir. ¿Sí me explico? Vamos a ver un par de párrafos más. Por ejemplo, dice en Efesios 5. Voy a empezar por ese es un principio de servicio mutuo en el matrimonio. Pero voy a empezar por el lado del marido, porque ese es el que más me habla a mí, por ser marido. Dice Efesios 5, les voy a leer el versículo 25 en adelante. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Dice, maridos, de aquí que yo sepa, habemos 4 maridos, pero bueno, queda la lección para los hombres en general. Maridos, se amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A mí, este párrafo me está hablando acerca de servicio. Se entregó a sí mismo. ¿A qué se refiere con se entregó a sí mismo? ¿Al momento de su crucifixión y su muerte? Porque eso yo no lo puedo hacer por mi esposa de ahorita. No hay nadie quien se esté ofreciendo a crucificarme. ¿A qué se referirá? Yo siento que está hablando acerca de una actitud en tu corazón. Ok, esposo, marido, dice, ama a tu esposa, no como a ti se te pegue la gana. Marido, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo el Señor Jesús al entregarse por su iglesia?
dio su vida, pero como les digo, ¿se referirá al momento de la crucifixión o está hablando de otros momentos también? De una actitud. Yo creo que está hablando de una actitud en tu corazón. Marido, ama a tu esposa al nivel que Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Servicio. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Jesús por su iglesia? Yo veo que Jesús vivió, por ejemplo, una vida de disciplina. Una disciplina, para empezar, espiritual. Estaba dispuesto a esforzarse por su iglesia Jesucristo. Estaba dispuesto a obedecer lo que decía el Padre, aunque a él no le gustara, ¿no? Vemos esa escena cuando Jesús está orando y dice: Padre, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Estaba Jesús dispuesto porque tenía un propósito. Iba a presentarse a sí mismo, y aquí lo leemos, a la iglesia. Entonces, ¿qué le toca al marido según lo que dice la palabra? Entregarse en amor a su esposa. Di conmigo: servicio. Eso nos toca. Marido, te toca servir a tu mujer. En el caso de cada quien se ve distinto, ¿no? Como les digo, por ejemplo, en mi caso, parte de mi servicio a mi familia, pues mi trabajo. Yo no quiero trabajar en lo que estoy trabajando, pero pues quiero servir a mi familia. Entonces, ¿qué hago? Trabajo. Hay que lavar platos, pues los lavo. Hay que recoger la basura del piso, pues la recojo. Hay que lavar la ropa en la lavadora, pues la lavo. Buena onda cuando mi esposa lo hace. Buena onda cuando hay dinero para pagarle que alguien más nos ayude. Pero si no, ¿a quién le toca? Al siervo. Pero ¿sí me entiendes cómo necesita haber una identidad en tu mente y en tu corazón? Ser siervo no es malo. Este mundo te dice que el siervo es el perdedor. El siervo es el menso. El siervo es el más chiquito de la estructura. Y Jesús nos está diciendo: no, el más grande es el siervo. Yo soy su Señor, yo soy su maestro, y así como Señor y maestro, fíjense lo que voy a hacer. Y les lava los pies. Servir no es malo. Servir no es de mensos. Servir está reflejando una realidad en tu corazón que dice: yo tengo para dar. Hay tanto en mí que yo doy. Hay tanto de Dios en mi corazón que yo doy. Si llega un momento de necesidad, la respuesta a esa necesidad viene a través de mí, porque yo soy hijo de Dios. Yo tengo para dar. Haya en ustedes el mismo sentir que un Cristo Jesús. Dice más adelante en estos párrafos, dice, se entregó a sí mismo, dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 28, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Amén. Ya después podemos leer los demás de la esposa, que están antes. Muchas veces, les digo, yo he oído mucho la predicación primera. Siento que la orden para el marido es más fuerte. Ustedes díganme, dice, en el versículo, puede ser el 21, podemos empezar. Dice, sujétense los unos a los otros en el temor de Dios. Sujétense los unos a los otros. Es una manera de decir, busquen estar unidos. ¿Ok? Aquí no está hablando de matrimonio todavía. Está hablando de entre nosotros, entre la iglesia. Es una carta a la iglesia de Éfeso, sí. Iba a decir de Filipos, pero no, ya cambié de carta. Sujétense los unos a los otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Okay, aquí hay otra orden. O sea, la orden de servicio no es nada más para el hombre, también va para la mujer. Yo siento que se hace énfasis en donde hace falta. Como les decía, yo creo que tradicionalmente en nuestra sociedad se espera cierto nivel de servicio de la mujer, ¿no? Aquí, por ejemplo, estábamos oyendo hace poco, no me acuerdo quién fue, creo que un político había hablado acerca de que mandaran a una mujer a la cocina. No sé si oyeron ¿Eso qué te dice? Eso te habla de la cultura del mundo, ¿no? ¿Quién es la que sirve en el hogar? Pues la mujer. En algunas tareas, ¿no? Porque también al hombre le toca ir a trabajar afuera, ¿no? Eso también es parte de un servicio que yo como hombre que lo hago, también por lo menos yo lo identifico como que lo estoy haciendo por mi familia. O sea, algunas personas lo harán por gusto personal. En mi caso, yo sí siento que sirvo a mi familia a través de mi trabajo.
pero yo entiendo que tampoco se acaba ahí mi tarea, va más allá. Pero bueno, dice en Efesios 5, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de dice sujetado. Ahora, después habla de la tarea del marido, que ya lo leímos. Dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, por un lado, la carga que en estos versos le pone el apóstol Pablo a las esposas es: esposa, sujétate a tu marido. Y luego dice: marido, sacrifícate por tu esposa. ¿Cuál de esos dos se les hace más pesado? A mí se me hace que el dar su vida, pues yo creo que tienen su nivel, ¿no? Hay una balanza. En lo personal, yo siento que el que nos pida que amemos a nuestras esposas como amó Cristo a la iglesia, es una exigencia muy alta. Porque Jesucristo estuvo dispuesto a morir por su iglesia, y Jesús dijo esto una vez. Dice: no hay mayor amor que que uno esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. Entonces, en el nivel, el decir, ¿estás dispuesto a sacrificarte? Yo creo que la exigencia es más alta sobre el varón. Ahora, déjame poner otra idea que tengo. Si tu esposo está dispuesto a sacrificarse por ti, ¿será difícil sujetarte a él? Yo pienso que no. Muchas veces yo creo, por cuestión cultural, se hace un énfasis, ¿no? Y se dice rápido: mujeres, sujétense a sus maridos, ¿no? Bueno, igual en esa misma línea es importante que los maridos, porque les estoy hablando acerca de la autoridad, y acabamos de leer unos versículos acerca de la autoridad. Dice: así como Cristo es la cabeza de la iglesia, como que dice, Cristo es la autoridad sobre la iglesia, así también el marido es la autoridad sobre la mujer. Pero no es una autoridad como el mundo lo dice, es una autoridad como Cristo lo predica. Y Cristo se quitó su túnica, se vistió con una toalla y se puso a servir a sus discípulos. Entonces, ¿esa autoridad es cabeza? Sí es cabeza, pero es una cabeza que sirve. No es una cabeza que se sirve, es una cabeza dispuesta a sacrificarse. ¿Me explico? Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no vio ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etc. Lo acabamos de leer en Filipenses. Les estoy hablando acerca de la disposición a servir, de una identidad de siervos. Otro ejemplo, que les puedo dar acerca del servicio. Como los padres padre y madre, ¿no? Depende de la situación de cada hogar, estamos dispuestos a servir a nuestros hijos. Habla acerca de, en Timoteo, 1 Timoteo 5, dice: si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una invitación a que nosotros, otra vez les digo, una autoridad que sirve, nos esforcemos por traerle provisión a la gente que vive con nosotros. No nos desentendamos de la gente que vive con nosotros. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿eso habla de qué? De una actitud de servicio. A mí me toca. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Y ese es el ejemplo que me dio Cristo. Otro ejemplo. El pastor le sirve a la iglesia. No sé si también esa es otra función. Dice en Hebreos 13, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Al pastor de la iglesia, parte de sus tareas es esforzarse porque quienes están yendo a la iglesia tengan una buena conexión con Dios, una conexión viva, una conexión sana con Dios, un entendimiento claro de la Escritura, apoyo si necesita apoyo, demás. ¿Debe del pastor servirse de la iglesia o debe el pastor servir a la iglesia? Servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una autoridad según Cristo. Es una autoridad que sirve. ¿A quién le toca servir? El primero que debe levantar la mano es el líder espiritual. Yo sirvo. No me sirvo, sino yo sirvo. Otro ejemplo. Se me acabó el ejemplo. Díganme pensar si hay otro
otra escritura por aquí. Creo que me expreso mi punto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Déjenme ver si aquí encuentro otro. Hay una idea más que quiero compartir con ustedes, que es acerca de estar revestidos de Cristo. Porque si estamos hablando acerca está en segunda de, bueno, en Gálatas 3, vamos a ver. Ya con eso acabo. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahora quiero que te imagines esta escena. Dice aquí, los que están bautizados en Cristo. ¿Quiénes de ustedes ya se bautizaron en agua? Ok. Entonces, cuando te metes a la alberca, al tanque, a donde sea que haya sido el bautizo, es sumergirse, ¿verdad? O sea, no es como lo hemos visto, ¿no? Que a veces por aspersión que le echan agüita, no. Es entrar. Porque estamos haciendo un paralelo entre el que Jesús entró a la tierra al ser enterrado, ¿no? O sea, muere Jesucristo, es enterrado, y después de ser enterrado, surge a una nueva vida. Sale de la tumba. Entonces, en el momento de entrar al agua, te sumerges completamente, eres rodeado completamente, y cuando sales, ¿cómo sales? ¿Seco o mojado? Mojado, ok. Con esa imagen, lean este verso. Dice, si todas han sido bautizados en Cristo. Entonces imagínate que Cristo es esa agua. Te metes en Cristo y cuando sales, ¿cómo estás? Empapado de Cristo. Dice, ahora estás revestido de Cristo. ¿Alguna vez se han puesto cera? ¿Les ha caído cera? Sí. ¿Ven cómo se pega? Y se hace, no sé, bueno, alguna vez, si son gente rara como yo, alguna vez me eché cera en la mano, como para que se me hiciera una huella completa. Se te pega a la piel, ¿no? Y luego sale así la cera seca, aún se alcanzan a ver las huellas de la cera, ¿no? Cuando se pega. Entonces, imagínate que algo así como esa cera en la mano, imagínate que a ti te metió Dios en Cristo, y cuando salió lo que Dios espera de ti es que a partir de ese momento tú vivas reflejando que fuiste metido en ese tanque, en ese lugar en donde entras y te sumerges en Cristo, y no sales como estabas antes, ahora sales revestido, pintado, mojado, como sea que te lo imagines. Y la vida que ahora vives, no la vives ya según tus ideas, según tus principios, según los conceptos que tenías antes, sino que ahora los vives en Cristo. Y entonces leímos al principio, dame un segundito. Leímos al principio. Dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como quien dice, el ejemplo que dio Jesús, ese mismo ejemplo, ustedes vívanlo, ustedes ténganlo, ese mismo valor que Él tenía por el servicio, ustedes refléjenlo con su vida todos los días. A partir de ahorita que te das cuenta, y si lo haces, va a haber una bendición. Bienaventurado es el día. Ustedes que saben esas cosas, bienaventurados si las hacen. Entonces te metes en Cristo, y cuando sales, estás revestido de Cristo, no solamente ante los ojos de Dios, sino se supone ante los ojos del mundo. Y entonces tenemos sobre nosotros una carga que nos está poniendo Dios, es decir, a partir de ahora que eres uno con Cristo, ahora te toca servir. Y si lo escuchas y lo haces, va a ser bienaventurado, que se puede traducir como 1000 veces feliz, ¿no? Amén. Grandemente feliz. Hay un versículo más que me acabo de acordar, que habla acerca de que cuando nosotros servimos, que no desfallemos, que no nos demos por vencidos en nuestro servir, porque Dios ve que lo estamos haciendo. Es muy importante que nos demos cuenta que a veces que el servicio es medio ingrato.
Hay veces que la gente no responde a tu servicio como te gustaría. Hay veces que tu familia no responde a tu servicio como te gustaría. Pero ahí es donde tiene que entrar este principio que nos enseña la palabra. Dice que cuando hagamos las cosas, las hagamos en servicio a Dios. Se hagan las cosas como para el Señor, dice. Entonces, bueno, creo que ya pude transmitir mi punto. Quisiera invitarlos a que hagamos dos cosas. Yo siento que, bueno, en alguna medida, en algún rol en nuestras vidas, yo siento que todos hemos sido dados, nos han dado la oportunidad de servir como autoridad. Somos, por ejemplo, fuimos, ¿no? Depende de qué etapa de su vida estén, fueron autoridad o son autoridad de sus hijos, ¿no? Autoridad de ahora, por ejemplo, sus nietos, o si tienen ustedes algún negocio, autoridad de quienes trabajan para ustedes, o algún punto en la vida hemos tenido autoridad. Si hemos utilizado esa autoridad de una manera equivocada y lo hemos hecho o no hemos tenido esta mentalidad de que estamos ahí para servir, creo que es importante que le pidamos perdón a Dios. Porque muchas veces la gente se aleja de Dios porque tiene una herida por culpa de su autoridad. Cuando la autoridad no es como Dios, que ama y que sirve, en el corazón de la gente surge rebeldía. Y entonces cuando llegas y le hablas acerca de Dios, inmediatamente relacionan, dicen, Dios, autoridad, alguien que me mande, fuchi. Como dice el presidente, fuchi guácala. Es importante que si somos autoridad, seamos una autoridad correcta. Y si hemos abusado de nuestro rol como autoridad, es importante pedirle a Dios perdón. Y si se puede, pedirle perdón a la gente que estuvo bajo nosotros. ¿No sabes cuánta sanidad hay de que los padres le pidan perdón a los hijos? O sea, que un padre reconozca su error con los hijos genera es muy saludable. Como que antes era imposible, ¿no? El papá, la mamá nunca se equivocaban. Ahorita ya es un poquito más leve la cosa, ya está más tranquilo. Pero de todas maneras es importante. Si cometiste un error con alguien que estaba abajo de ti, es importante que entiendas, estabas ahí para servir. Fíjense aún ahorita que estoy diciendo que estaba abajo de ti. Eso ya como que me habla de un poquito de esta mentalidad de autoridad arriba, las demás abajo. Necesitamos cambiar eso. Yo necesito cambiar eso. La autoridad es el que sirve, porque Jesús es el que se agachó para lavar los pies de sus discípulos. Tengo que estar mentalizado. Y bueno, les paso ese tipo a ustedes. Entonces ese es el punto número 1. Punto número 2. ¿Aceptas el reto? ¿Te animas a decidir verte a ti mismo como quien sirve? Porque todo esto, ya saben, todas esas cosas con Dios son si te dejas, si quieres. Entonces aquí lo que estamos haciendo es viendo lo que dice la palabra. Entonces no se los digo yo, ustedes leyeron los versículos, no me los inventé yo. Sobre todo estos de Filipenses 2, ¿no? Dice, quien tomó forma de siervo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces, bueno, les voy a pedir, por favor, si se ponen de pie, vamos a tomar estos dos momentos. Porque creo que es importante no solamente oír la palabra, sino hacer algo al respecto. Entonces, quiero que por favor cierres tus ojos y voy a orar, voy a pedirle al Espíritu Santo si hay algo en donde debes de pedir perdón a la gente que está bajo tu autoridad. O que estuvo, tal vez ya no es ahora, tal vez era un empleado que se fue, una empleada que se fue, tal vez un hijo con quien ya no tienes mayor contacto, tal vez es, no sé. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien te diga. Entonces te voy a pedir por favor que cierres tus ojos y vamos a orar. Le voy a pedir a Dios que traiga a tu mente, tal vez ya está en tu corazón, ¿no? Ya desde que estoy hablando tal vez ya pensaste, sí, me acuerdo que traté mal a fulanito, a fulanita, le hablé mal, abusé de mi posición como autoridad. Necesito pedirle perdón a Dios por eso y necesito una oportunidad para pedirle perdón a esa persona. A mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino, a mi sobrina, a quien sea que estuvo bajo tu autoridad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que con tu Espíritu Santo tú traigas a la mente y al corazón de los que estamos aquí, de los que escuchas mi voz,
esas personas tal vez con quienes tal vez como autoridad a quienes hemos maltratado. Te pido, Padre, que nos ayudes a arrepentirnos, y si hay la oportunidad de que nos des oportunidad de hablar con ellos para pedirles perdón y permitir que el Espíritu Santo sane sus corazones. En el nombre de Jesús. Entonces ahí, si en tu corazón, en tu mente viene alguien, por favor, necesito que ahí hables tú con Dios. No es cosa conmigo, es cosa en tu propia vida. Ahí dile: perdón, Padre, por haber hecho esto mal. Sana, por favor, el corazón de esa persona y dame la valentía para poder hablar con ella, para pedirle perdón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Segundo, está esto de que les decía yo de este reto. Entonces, si tú aceptas el reto de ser una persona que se ve como alguien que está dispuesta a ser el siervo, dispuesta a ser quien sirve, entonces te pido por favor que hables con Dios y le digas una oración, algo así, que digas como: Padre, yo sé que me estás llamando a servir, que me estás llamando a servir a mi familia, que me estás llamando a servir a mi sociedad. Y yo quiero tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Una actitud dispuesta a servir, a amar, entendiendo que estamos representándote a ti y que tú eres un Dios amoroso, que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. Que eres una autoridad que está dispuesta a servir. Y así quiero ser yo. Quiero que en mi corazón haya una disposición a servir. Primeramente servirte a ti, representando correctamente al Señor Jesucristo, representando correctamente la verdad que nos has enseñado de cómo eres tú, un Dios amoroso. Pero también que pueda yo servir a la gente que está a mi alrededor, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la gente con la que trabajo, a mi sociedad. Yo quiero ser una buena representación de Cristo. Y si eso significa que voy a servir, por mí está bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Padre, pongo esta semilla en tus manos. Te pido por favor que traiga fruto a buen tiempo y que nos des oportunidad de ver, como aquí dice, esa bendición, esa que dice: bienaventurados los que las hacen. Así te pido que por favor haya bienaventuranzas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención, siervos de Dios y siervos de los demás, por amor a Cristo. ¿Sale? Muchas gracias.